Sean todos muy bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo del podcast Bogifóbico, sección entre mitos y realidades. Hoy estamos con el capítulo 5 de esta sección. 5 de 15, ya que son 15 capítulos. En este capítulo no estoy solo, me encuentro con Jessie. Jessie, ¿cómo estás? Bien, con harto frío nomás. Está complicado este invierno. Está bastante complicado, no hay estufa, no hay nada. Estamos muertos de frío. Bueno, en este capítulo no estamos únicamente Jessie y yo, sino que hay un integrante, hay un invitado, un amigo de nosotros que se hizo el difícil al principio, le costó como tomar la rienda de su vida, tomar la rienda y decir que sí para venir a este capítulo, que también va a estar en el capítulo siguiente y creo que en el subsiguiente, si es que se atreve. Pancho, ¿cómo estás? Bien. Primera vez que participo en esto, ahí me tuvieron convencido Edward y también Jessie, pero bien, entretenido, probar algo nuevo que no sería malo, así que Motivado. darlo todo. Así Eso. Bueno, en este capítulo, Pancho, perdón, disculpa mi falta de respeto. Nosotros con Pancho nos conocemos desde hace, yo creo que hace unos 10 años, no más. Sí, unos menos 10 años. Unos 10 o 14 años, diría yo, porque nos conocimos en segundo medio. Y segundo medio fue 2013. 2013, 2014, por ahí. Por ahí, si no por ahí. recuerdo, sí. Y hasta el día de hoy seguimos ahí en la amistad. Sí. El Panchito también es amigo del Rafa, quien estuvo en un capítulo anterior. ¿Ya? No sé, ahí van a escucharlo. Ojalá lo escuchen. Fue un muy buen capítulo. Pero en esta oportunidad, Panchito dijo que sí. Así que, Panchito, hoy día vamos a hablar de algo interesante. Yo les voy a tocar uno de los puntos bíblicos que diría yo más misteriosos. No, igual hay hartos, pero este ya igual toca temas bastante profundos, random, curiosos, misteriosos. En este capítulo abarcaremos principalmente, como les dije, un tema religioso de la Biblia. Para que vayan entendiendo y para quienes han escuchado esto, la Biblia es algo que maneja mucha información. Y de toda esa información que existe dentro de la Biblia, vamos a tocar uno. Y ese es el Arca de Noé. Jessie, pregunta, ¿qué sabemos del Arca de Noé? Yo, principalmente, que me leí la Biblia un poco, sé que es uno de los momentos importantes en donde Dios decidió que había que eliminar un poco de la humanidad y decidió salvar a algunos. Eso como recuerdo. ¿Y tú, Pancho, sabes algo del Arca? Mira, la verdad, muy poco, pero no sabría cómo explicarlo. Pero bueno, eso lo vamos a desglosar en breve, ¿ok? Igual hay mucha gente que no sabe, digamos, sabe que existe el arca, quién fue Noé y todo el tema, pero hay poca gente que se desenvuelve en el conocimiento que ocurre en esto, ¿ya? Y eso es normal, porque no todos tenemos que saberlo todo. El Arca de Noé aparece principalmente en el libro del Génesis, específicamente entre los capítulos 6 y 9. La Biblia dice que la humanidad había caído en una profunda corrupción, también había caído en la violencia y en la decadencia moral. Bueno, y la maldad que dominaba el mundo. Debido a esto, Dios decide enviar un diluvio universal para destruir toda la vida terrestre. Esa es como la información básica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sin embargo, entre toda la humanidad, un hombre destaca por ser justo. Y ese hombre es Noé. Dios le entrega las instrucciones específicas para construir una gigantesca embarcación capaz de salvar a su familia y preservar animales de todas las especies. De momento, información básica que podemos encontrar en las clases de religión y en las películas. Muchas películas que dan en TVN, me acuerdo, ¿o no? No sé, la película más reciente que yo recuerdo es la de Dios, la 2, que tiene que ver con donde salía... ¿La Rosalía? No, este Dios que es negro, no recuerdo cómo... Me pillaste, ahí me pillaste. Bueno, pero un actor que siempre sale a ser como de intérprete de Dios. Ya. ¿El vejete ese? Sí, ya. Pero hay dos películas. Y en la segunda como que hace el Arca de Noé. Ya, Todopoderoso. Todopoderoso, sí, ahí está el nombre. Sale Steve Carell. Gracias por el nombre, que se me había olvidado. Perfecto. Mira, según la cronología, digamos que a mí me gusta mucho hablar de cronologías, aquí a mi compañera no le agrada mucho, pero hay que entender todo desde la base. Y según la cronología bíblica tradicional, los acontecimientos del diluvio podrían ubicarse aproximadamente entre el 3000 y 2500 a.C.
aunque no existe una fecha exacta aceptada universalmente. Eso quiere decir que entre los 3000 y el 2500 a.C. pudo haber pasado el diluvio. Pero aquí surge la primera gran pregunta, que es fuera de lo que nosotros hemos planteado y de las que les voy a plantear a ustedes. ¿A qué se refería Dios con la corrupción del mundo? En el Génesis se describe como violencia extrema, maldad constante, corrupción moral, decadencia espiritual y la desobediencia hacia Dios. Es entonces cuando Dios aquí elige a Noé como el único hombre justo de su generación. Hay que dejar en claro que ser justo no significaba ser realmente bueno. Ya, ojo con eso. La construcción del arca. Bueno, la Biblia no especifica exactamente cuánto tardó Noé en construir el arca, aunque distintas interpretaciones hablan de 40 años, 70 años e incluso 120 años. Un dato curioso es que, según el Génesis, Noé tenía aproximadamente 500 años cuando comenzó a recibir las instrucciones divinas, y el diluvio ocurrió cuando éste tenía 600 años. Además, la Biblia afirma que Noé vivió cerca de 950 años. Esto se relaciona con los llamados patriarcas antediluvianos, que eran los primeros seres humanos mencionados en el Génesis, quienes supuestamente poseían longevidades extraordinarias. ¿Conoces a alguien que tenga longevidad extraordinaria? No, pero me cae una duda. O sea, ¿solo eran hombres? Solo eran hombres. Bueno, a todo esto, el árbol genealógico de donde viene Noé es de Adán. Dato curioso. Dato random, temas de conversación para que tengan por ahí. Pero la única mujer que vendría siendo longeva vendría siendo Eva. No conozco a otra mujer, la verdad. Jesse, me pillaste. Gracias por interrumpir. No, mentira. Es broma. Bueno, ese es un dato curioso. Algo interesante es que estos años de los que vivieron Noé y Matusalem, Caín, Abel, todas estas personas, ellos ya vivían el ciclo solar. Ninguno de ellos vivía otro ciclo. Ya, entonces, por ejemplo, Noé, sus 950 años son el mismo año que cumplimos nosotros, cada 12 meses. Como dato ahí también para que ustedes puedan compartirlo con sus amigos. Entonces aquí saltamos a la pregunta número 2. Pancho, ¿tú sabes cuánto medía el arca? Mira, yo por lo que pienso yo, una cuestión personal, unos 200 metros, no sé. ¿Y tú, Jessy? No, ni idea. Esta información es un poquito más rebuscada, evidentemente no es una información exacta, pero según las medidas bíblicas, el arca tenía 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Traducido en metros significaba 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. ¿Bien? Es más pequeño de lo que me imaginé. Es más pequeño de lo que se puede. Entonces. Mencionar que estas son medidas no canónicas, o sea, esto es como es un aproximado. Pudo haber sido un poquito más grande, pudo haber sido un poquito más chica. Bueno, y como dices, es el tamaño de un barco moderno en la actualidad. Aquí comenzaron a surgir grandes interrogantes, como la que estamos planteando ahora, que era si era realmente un barco. Yo creo que no. Yo creo que más bien era un búnker de madera. Hay que destacar también que, por ejemplo, en la película de Todopoderoso, en la que tú mencionaste de Steve Carell, el tipo tiene como una terraza en el arca. Sí. Ya, en la verdadera arca no hay terraza. Está todo tapado y solamente hay una ventanita, que es por donde sale la palomita y el cuervo. Que ahí lo vamos a hablar más adelante. La otra interrogante es cómo pudo construirse algo tan gigantesco hace miles de años. Esa es una interrogante muy interesante. ¿Existía la tecnología necesaria o era todo a mano? ¿Y cómo pudieron sobrevivir los animales dentro del arca si no tenían comida? Interesante. Esas son las interrogantes que se manejan en la pregunta 2. Según el relato bíblico, el arca tenía varios niveles internos, compartimientos, y estaba cubierta de una brea para impermeabilizarla por el tema de la lluvia, ya que era madera. ¿A brea te refieres como... ¿Qué sería? Como... ¿La brea? Sí. Perdón, vamos a buscar inmediatamente a qué se refiere con brea. Es que me suena, pero en este caso no recuerdo. Nada, dice que la brea es una sustancia viscosa, oscura y pegajosa compuesta por una mezcla de hidrocarburos. Proviene de la destilación del petróleo, carbón o biomasa. Se endurece al enfriarse y destaca por ser excelente impermeabilizante y ligante. Interesante. Yo pensé que la brea era como el guano. Mira, qué ignorancia. Muchos investigadores religiosos consideran que no era un barco diseñado para navegar, sino más bien como para proteger a los animalitos que estaban dentro. Ya, eso era más que nada, como les decíamos, un tipo de búnker flotante.
Y debido a esto y a lo que hemos ido conversando, y ya hemos tocado el tema del diluvio, viene la pregunta 3. Jessy, ¿sabes cuánto duró el diluvio? Uy, como un mes, creo. Pancho, ¿y tú? Yo pienso que menos. ¿Menos? Yo creo que unas 2 semanas. 2 semanas. Pienso yo que es más corto, pienso yo. Ya. Yo creo que la Jessy se acerca un poquito más, pero no lo acertó. Aquí el que gana tiene que acertar. El que no. Ya, entonces. El Génesis afirma que el diluvio duró 40 días y 40 noches. La lluvia fue tan intensa que, según el texto, incluso las montañas quedaron cubiertas por el agua. Sin embargo, el dato que muchos olvidan es que Noé y los animales no estuvieron solo 40 días dentro del arca, estuvieron mucho más tiempo. El Génesis afirma que el diluvio duró 40 días y 40 noches. La lluvia fue tan intensa que, según el texto, incluso las montañas quedaron cubiertas por el agua. Sin embargo, el dato que muchos olvidan es que Noé y los animalitos no estuvieron solo 40 días dentro de esta embarcación. En realidad permanecieron cerca de un año completo flotando sobre las aguas antes de que la tierra volviese a secarse. Durante ese tiempo ocurrió lo siguiente: las aguas cubrieron la tierra, eso es lo que dice el relato bíblico, y toda la vida terrestre muere. El arca quedó a la deriva hasta finalmente detenerse sobre una montaña. La tradición bíblica afirma que el arca terminó reposando sobre los montes de Ararat, o el monte de Ararat, que queda ubicado en... ¿Sabes dónde queda ubicado el monte? No, yo no sé. ¿Yo sí? ¿Medio Oriente? En Turquía. Entonces pasamos a la cuarta pregunta. ¿Tú sabes qué fue lo que hizo Noé al bajarse del arca? Esa es una pregunta de prueba. No, ni idea. ¿Tú, Pancho, tenías alguna idea? A ver, no. Invéntate algo, a ver. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Después de cómo, ¿me la podéis repetir de nuevo? Sí. Al bajarse del arca, ¿qué hizo Noé? Yo creo que, no sé, pues yo en este caso, si fuera él... Si fuera, claro, si fuera Noé, ¿qué hubiese si fuera sido yo Noé, o sea, obviamente bajo y primero como averiguo dónde estoy y tenteo como el terreno, por decirlo, y ahí dejo que entren, bajen los animales y todo el cuento. Bueno, antes de tocar el punto, se desenvolvería el momento más famoso del relato, donde Noé intenta descubrir si las aguas habían bajado. El relato dice que primero envía un cuervo. ¿Y por dónde lo envía? Por la ventanita que yo le comenté delante que había construido en el arca. El cuervo no vuelve. Entonces envía una paloma, que regresa sin encontrar dónde posarse. O sea, al devolverse significaba que todavía había agua. Sin embargo, pasados los días, la vuelve a enviar y esta palomita vuelve con una ramita. Ya, entonces Noé dijo, esta es la mía. Hay tierra seca. Bueno, finalmente la vuelve a mandar de nuevo y la palomita no vuelve. Evidentemente porque ya había encontrado dónde posarse, dónde vivir su vida. Y es ahí donde aparece la señal de que ya era momento de bajarse del arca. Y ahí ya había pasado un año. Respondiendo a la pregunta que había hecho, tras abandonar el arca, Noé construye un altar y realiza un sacrificio de animales puros. Aquí me desentiendo un poco porque no sé a qué se refiere realmente con un animal puro. Supongo que procrearon los animales mientras estuvieron en el arca y debe haber sacrificado algunos nuevos. Lo más probable, que haya sacrificado a los machos, porque evidentemente la hembra es la que genera vida. Mira, puede ser. No aparece, digamos, bien específico, pero digamos que puede ir por ahí. Bueno, adicional es que en la antigüedad este tipo de rituales representaban lo siguiente: gratitud hacia Dios, purificación, pactos espirituales y la devoción religiosa. Después de eso ocurre un momento importante, que es el pacto entre Dios y Noé. Como símbolo de este pacto aparece el arco iris. No sé si ustedes cachaban que apareció un arco iris. Ya, y eso representaba la promesa de que nunca Dios volvería a destruir la tierra mediante un diluvio universal, sino que a través de pandemia. A través de pandemia nos van a matar. Debido a esto aparecen las dudas, aparecen los misterios y las teorías. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir grandes interrogantes sobre la veracidad de la historia. Muchos científicos y geólogos sostenían que no existe evidencia geológica suficiente para demostrar una inundación mundial que cubriera todo el planeta. Debido a esto, surgieron las teorías. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Debido a estas teorías que nacieron, nace una que es como la más relevante o la que más se puede acercar, que es la teoría de Mesopotamia. ¿Manejan el concepto mesopotámico? O sea, sí, pues, la civilización. Exacto. Una de las más aceptadas entre los historiadores apunta a enormes inundaciones ocurridas en la antigua Mesopotamia.
¿ya? Algunas de estas inundaciones habrían ocurrido cerca del 3500 a.C. La teoría sostiene que estos eventos reales pudieron quedar grabados en la memoria colectiva de las civilizaciones antiguas y posteriormente transformarse en relatos religiosos. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que pudimos leer en el Arca de Noé, muchas personas en las civilizaciones antiguas quedaron con este tema, con este catástrofe, y todo se fue traspasando de boca en boca, hasta que alguien la escribió. Esa es como la teoría más acertada. Otra hipótesis es la inundación del Mar Negro, donde algunos investigadores creían que fue un aumento repentino del nivel del agua que pudo provocar esta catástrofe masiva en la antigüedad. O sea, tenemos el Mar Negro y el Mar Mesopotámico, lo que pudo haber generado supuestamente este diluvio. Y debido a estas teorías que tenemos, nace la pregunta 5. ¿Están preparados para la pregunta 5? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Respuesta definitiva? ¿Quieres usar comodín? Sí. Jesse, esta pregunta va para ti. Bueno, se la voy a preguntar a los dos igual. ¿Ustedes saben quién es Gilgamesh? No. 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 En este momento dejamos el lado bíblico y nos pasamos a la conspiración. ¿Les parece? Ok. Ya. Bueno, entonces, ¿quién es Gilgamesh? Aquí es donde aparece el misterio y se vuelve un poquito más impactante la historia. Existe una antigua obra literaria llamada La Epopeya de Gilgamesh. Yo creo que han escuchado ese nombre, La Epopeya de Gilgamesh. ¿Sí o no? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Tú sí? Sí. Yo tienes cara de no. No, la verdad no. La Epopeya de Gilgamesh es considerada una de las obras más antiguas en lo humano, ¿ya? El relato cuenta de las aventuras del rey Gilgamesh, gobernante de Uruk, mientras buscaba comprender el significado de la vida y alcanzar la inmortalidad. Dentro de esta historia aparece un personaje llamado Utnapishtim, y aquí comienza lo sorprendente y las similitudes con Noé. Dentro del relato de la Epopeya de Gilgamesh y la historia de Noé hay muchas similitudes, y aquí yo se las voy a leer. 1. Los dioses deciden destruir a la humanidad mediante una inundación. Esa es la primera comparativa. 2. Un dios advierte secretamente a Utnapishtim. Ya, en la epopeya de Gilgamesh era este tipo y en el tema bíblico era a Noé. Punto 3. Se le ordena construir un enorme barco. 4. Debe salvar animales y a su familia. La embarcación termina reposando sobre una montaña. Se envían aves para buscar tierra seca y finalmente se ofrece un sacrificio a los dioses. Todo lo que te acabo de leer y de lo que entendemos de lo que pasó en el Arca de Noé pasa en la epopeya de Gilgamesh, que es un relato más antiguo que lo que dice la Biblia. Interesante. Ahora, si yo les digo que existe algo más antiguo, ¿ustedes me creerían? Sí. Yo creo que sí. Sí, ¿cierto? Hermano. Y efectivamente, existe un relato más antiguo que la epopeya de Gilgamesh. Mucho antes de esta obra literaria existió un relato llamado El Gran Diluvio, que era protagonizada por un personaje llamado Ziusudra. Muchos investigadores consideran que Ziusudra, Utnapishtim y Noé podrían ser diferentes versiones culturales de una misma historia transmitida durante miles de años. Y aquí yo les voy a decir un dato curioso. Ziusudra es un nombre sumerio que traducido significa Utnapishtim. Y otro dato que aquí tengo es que Uruk, lo que gobernó Gilgamesh, hoy se conoce como Irak. Volviendo con la cronología, pasamos a la pregunta 6. Y esta es una pregunta polémica. ¿Por qué? Porque aquí nos preguntamos si el Génesis copió realmente la historia de Noé. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí. Totalmente. ¿Y tú, Pancho? Yo creo que sí. Igual al fin y al cabo se copian, no todo al 100%, pero algo es algo más que nada. O sea, una opinión personal más que nada. Respondiendo a la pregunta, no existe un consenso absoluto. Ya, no tenemos cómo evidenciar que el Noé haya sido copiado. ¿El relato bíblico se inspiró en tradiciones mesopotámicas anteriores? Sí, puede ser. ¿Que todas las culturas conservaron recuerdos distintos en un mismo desastre real? También puede ser. Y por último, que simplemente son coincidencias mitológicas comunes entre civilizaciones antiguas, también puede ser. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros. Quizá en 2000 años más esa civilización del futuro tenga una historia relevante a lo que fue el Arca de Noé. Pero va a tener otro nombre quizás. Para finalizar este relato, este camino cronológico que hemos ido hablando, les quería preguntar si sabían quién había escrito el Génesis. No tengo idea. Yo tampoco sé. Tradicionalmente, muchos atribuyen que la escritura del Génesis fue Moisés. Pero hay algunos que dicen que no. Por ejemplo, los estudios modernos sostienen que el texto probablemente fue compuesto por múltiples autores anónimos a lo largo de los siglos, pero se atribuyó a Moisés. ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Algo que decir? Sí, yo creo que porque Moisés es uno de los que
escribe como una de las primeras, o por así decirlo, más que escribir, es uno de los primeros como... No son mesías, pero es algo parecido. Ya. Como Abraham también. Abraham fue el primer profeta, ¿no? Eso, Mira. eso, Moisés como profeta también. Ah, ya, entiendo. Bueno, esta respuesta, digamos de que no tenemos certeza de quién escribió el Génesis y todo el tema, nos vamos a saltar un poquito más a la actualidad, porque seguramente han oído escuchar que en el Monte Ararat está ubicado realmente el Arca de Noé. Según durante el siglo XIX y siglo XX, distintos exploradores afirmaron haber visto estructuras gigantescas atrapadas en el hielo del Monte Ararat. Esto ocurrió en el año 1957. Un piloto turco fotografió una extraña formación en la montaña conocida como la Formación Durupinar. Me parece que Durupinar tenía relación con el nombre de este piloto. Creo que el piloto tenía ese apellido o ese nombre. No recuerdo muy bien. Esa forma tenía una estructura similar a un barco grande, como un barco entre comillas gigante. Y también porque esa estructura medía 157 metros de largo aproximadamente y estaba ubicado a 2000 metros de altura. Desde la base de esta montaña hasta arriba habían 2000 metros de altura, que coincide básicamente con la variación que sufrió después cuando ya se acabó el agüita y quedó varado en la montaña, de lo que habíamos contado de Noé. Sin embargo, la mayoría de los geólogos sostienen que probablemente se trata de una formación natural de rocas y sedimentos. Puede ser, obviamente, por los terremotos y ese tipo de cosas. Y hasta el día de hoy, bueno, no existe evidencia científica concluyente que confirme el hallazgo del arca. Y eso está más que claro, porque subir hasta el Monte Ararat es muy peligroso. ¿Por qué? Porque es 2000 metros de altura. ¿Y cuánto hielo. mide? Ya. Entiendo que podía subir gente, pero entrar a picar para meterte dentro del Monte Ararat es distinto. Ah, ya. Creo que a eso se refiere con el tema de que no se ha podido investigar del todo. Bueno, se acabaron las preguntas y llegamos a las conclusiones. ¿Qué les ha parecido más o menos el relato de lo que es el Arca de Noé? ¿Habían como dimensionado que esto venía de un relato más antiguo? Yo recordaba algo, Ya. de que había como otro relato, pero la verdad no recordaba. Para concluir, el relato del Arca de Noé continúa siendo uno de los misterios más grandes de lo que lleva la historia humana hasta el día de hoy. Para algunos fue un hecho real, una advertencia divina y un evento que cambió a la humanidad, mientras que para otro se trata de una adaptación de relatos más antiguos, un mito construido a partir de grandes inundaciones reales o simplemente una poderosa historia simbólica. Pero incluso después de miles de años, el misterio sigue dando que hablar. Damas y caballeros, el Arca de Noé. Y los aplausos. Sí. Francisco, ¿tú eres creyente? Mira, la verdad, sí creo en que sí hay un Dios, pero así como, no sé, en mi caso, familia que tengo, que están como muy enganchadas a la religión, no. O sea, en mi caso yo creo, pero al fanatismo de otras personas, no. Bueno, esto es como la punta del iceberg de lo que hay dentro del tema religioso y tema bíblico. Ya, porque tenemos los años perdidos de Jesús, el nacimiento de Jesús, el Arca de Noé, lo que fue Abraham, lo que fue Moisés, Lilith, Enoch, Lamec. Hay mucha información. Y yo en este capítulo, ya que tú trajiste Noé, yo empecé como a averiguar cosas extras de la Biblia, y entre eso están los textos agnósticos de los apóstoles, que son textos que no están ingresados en la Biblia, como que son textos que se realizaron o después o que no le dieron la relevancia, como Enoch. Como el libro de Enoch, exacto. Exacto. O, por ejemplo, yo en particular leí el de María Magdalena. ¿Quién fue María Magdalena todo esto? Es que aquí entra disyuntiva. Ajá. Oh, brígido. María Magdalena era una seguidora de Jesús. Fue una de las primeras en ser como elegida por él. No fue llamada apóstol como tal, pero podría serlo. Pero su texto, o por así decirlo, sus enseñanzas quedaron fuera de la Biblia. Ya, porque estos textos, que no están completos para iniciar, fueron también recogidos en la Grecia actual. O sea, me refiero a lo que es la Grecia actual. Allí empezó como en el siglo III a escribirse
como Evangelio de María Magdalena. Aparte de eso, existen otros dos. Sí, el de Tomás, si no me equivoco. ¿Y el de Judas? ¿El otro? Puede ser. No recuerdo muy bien, la verdad, porque como me enfoqué, porque me llamó mucho la atención de que existiera un Evangelio de María Magdalena. Eso obviamente ni lo mencionan. Entonces me dediqué a averiguar ahí. Y hay como un pequeño texto, pero no se encontró todo. Hay como, no sé, 9 o 10 quizás de lo que se llegó, que era como una iglesia en realidad. Una iglesia. Sí, como un tipo de iglesia de María Magdalena. Porque, por lo que estuve averiguando, todos los apóstoles salieron como a dar su palabra, su enseñanza. Y dentro de eso María Magdalena tenía como una diferente, que es como más en el sentido del alma, o más esotérico, para así decirlo. Entonces, estas enseñanzas, por donde ella anduvo, quedaron como más en Grecia, y ahí como que desarrollaron escritura a partir de eso. Más o menos de lo que se trata como el Evangelio es supuestamente que Jesús le dijo a ella cosas diferentes que a los otros apóstoles, y dentro de eso era del alma. De hecho dice... Entonces, ¿tengo un gozo en el alma? No. No. Es que hay como algo en específico ¿Ya? que dice Dios, o sea, que dice Jesús, que dice: quien tenga oídos para escuchar, que escuche. Eso también sale en un evangelio de la Biblia. Sí, creo que había escuchado Sí, eso. ya. Sale en el evangelio según Tomás. Y lo que aquí se interpreta para María Magdalena es: nos está invitando a desarrollar otros oídos, distintos a los de la carne. ¿Y eso se puede interpretar como? Dice: hay unos oídos para escuchar las palabras, son las del cuerpo, y otros para escuchar la palabra. Es como el sentido interior. Claro. ¿Sentido común quizá? Claro, porque no es que aquí todo lo que va, no es que todo lo que hagamos malo es el pecado, porque incluso como que Jesús dice así como el pecado lo hacemos nosotros tenemos la conciencia del pecado, ¿ya? Pero realmente no existe. Es más que nada este concepto que nos hace como pesados, y al final como que nosotros mismos somos Dios. Como que es una de las conclusiones que se da como en este pequeño texto. Como que cada uno de nosotros puede ser Dios. Entonces como que va más por ese lado como esotérico, y también de todo depende del alma. Lo único, o sea, incluso como que Jesús le dice a María que todo se destruye. Como nuestro cuerpo todo se va a destruir en el tiempo, pero lo que permanece es el alma. Entonces lo importante también es trabajar el alma. Entonces como que Jesús hace esta enseñanza a María Magdalena en específico de cómo hacer que el alma permanezca en el tiempo. Mira. Sí, de verdad esto me pareció como muy interesante, porque aparte rompe con la creencia de que Jesús viene a perdonar como los pecados del mundo. Ya. Como que es una interpretación del resto. Y lo otro que me llamó la atención es que en realidad María Magdalena en los textos no sale como prostituta. ¿Ella era considerada una...? O sea, en algún momento se consideró. De hecho, yo recuerdo que cuando me enseñan la Biblia, cuando dice la primera comunión, te muestran como a María Magdalena como una prostituta en la historia. Ah, chuta, ya. Que es perdonada. ¿Viste que supuestamente le tiran piedras? No tenía conocimiento de eso. ¿No? Ya, pero para contextualizarlo, o lo que a mí me enseñaron en esa época, María Magdalena es rescatada de Jesús la rescata porque está siendo apiedrada en una plaza. Ya. Y de ahí sale la frase así: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ah, de ahí viene. De ahí viene. Ya. Pero según, y bueno, el texto antiguo y también está Evangelio de María Magdalena no es que fuera prostituta. Ya. Era como asidua al pecado. Eso se dice. Y podría interpretarse como demonios. Como que ella tuviera demonios y que Jesús la liberó de esos demonios. De hecho, hay una serie que se llama Los Elegidos. Ya, sí. En donde se muestra que ella es poseída por demonios. Ya, mira. Lo cual me parece muy interesante, porque es algo que rompe totalmente con la enseñanza que yo tenía.
En claro. Son como los datos más profundos que tiene la religión. Claro. Entonces, y es una interpretación que se hizo creo que después del siglo XVIII, que se interpretó como si ella fuera prostituta, pero en realidad no se menciona la prostitución incluso. Ya. Dirigida como hacia ella. Porque en ese tiempo como que las prostitutas eran lo más bajo de lo bajo, entonces ni siquiera hubiera podido estar cerca de Jesús. Claro. Tiene ¿Ya? todo el sentido. Entonces, una de esas cosas que me llamó la atención, aparte de eso, era, bueno, igual tenía más o menos entendido que Pedro, quien fue el que llevó como la religión cristiana católica, no se llevaba muy bien con María Magdalena. Más que no llevarla, no respetaba su opinión. Y María Magdalena le contó esto a los apóstoles, como las enseñanzas que le había dicho Jesús, y Pedro como que la vilipendió y dijo que no debían creer como en esas cosas si Jesús no se las había contado a todos. Entonces igual es parte del tema por qué se separaron, porque fueron todos, porque cada uno interpretó su creencia, a pesar de que todos estuvieron con él, cada uno interpretaba como su propia vivencia muy diferente. Entonces quizás por eso también la excluyeron. Lo más probable. Porque los evangelios se escribieron después de la muerte de Jesús, po. Claro, y de hecho se escribieron por separado y luego Claro. se juntaron. Porque hay varios que cuentan lo mismo, pero a diferentes como miradas. Mira. Y otro dato que me quedó también, aparte de que María Magdalena fue la primera que vio a Jesús resucitado, lo cual igual tiene sentido, es que dejan entrever en este texto que ella podría ser Juan. Que Juan y María Magdalena eran la misma persona. Y que es algo que también deslizan en el Código Da Vinci. Que una como de las conspiraciones, Mira. que María Magdalena es Juan. Y Juan era uno de los apóstoles más amados por Jesús. Ya. ¿Ya? Tiene ahí. Porque entiendo que María Magdalena tuvo el hijo de Jesús, po. O sea, según algunos sí, po, pero según esto no tiene nada, no pasó nada. Ya. Es más que nada un tema de interpretaciones. Sigue siendo claro. todo el rato el tema de la Biblia, es muy de eso, Claro. de interpretaciones y de como en ese tiempo se acostumbraba a hablar mucho en metáforas. Claro. Tiene sentido. No se decían las cosas directamente, entonces no es necesario al llamar hijos de Jesús, pueden ser otras cosas, como otros o algo que él planteó en su resurrección. Pero eso, me pareció como muy interesante el hecho de que también hayan textos totalmente sacados. No sé si alguno aquí se versa en la Biblia, pero yo debo decir que a mí me encanta. A mí me gustan los temas de la Biblia, pero nunca he leído la Biblia. No, yo sí. Por ejemplo, igual he querido entender un poquito lo que es el tema del Apocalipsis, qué es lo que dice, pero derechamente he tenido la oportunidad de leerlo porque teníamos el Nuevo Testamento en la casa, pero como yo soy una persona que de principio no iba a la iglesia, no practicaba estas cosas, me desligaba de ese mundo. Ahora, no quiere decir que yo que no crea en Dios, yo generalmente sí creo, pero mi vida y de la forma en que me criaron se apartaba mucho de lo que es el tema religioso, y todo lo que yo sé o lo que puedo explicar es lo que he leído ahí en internet. ¿Y tú, Pancho? Mira, la verdad, en mi caso, desde chico de la adolescencia que he ido a la iglesia en mi caso, pero así como comparto lo de Edward, como que no fui tan apegado en ese caso. Yo iba más que nada por... ¿Y la religión en que tú estabas, o la que ibas, qué se decía de María Magdalena? Comúnmente, no recuerdo, pero sí... Pero por decirte, en esos tiempos cuando iba a la iglesia era la religión cristiana, cosa que hasta actualmente me gusta, porque tú sabes que igual tenéis los cristianos, evangélicos, católicos y todas esas cosas. Una distinción ahí, el cristiano viene del cristianismo y el Cristo es Jesús. Sí. Y el cristianismo, Cristiano. el Cristo, ¿cómo se llama? Se divide en varios. Pues puede ser católico, evangélica, Evangélico, todos son cristianos. Todos son cristianos porque se basan en la resurrección de Jesús. Sí. Pero tienen diferentes miradas. Sí. Eso Ahí solamente para vale. aportar el dato. Pero dentro de la religión es todo el cristianismo, entonces. Sí, pues. Todo la base del cristianismo. Pero va como por distintos focos, como Sí, dice la se Biblia, sí. divide como un árbol. Claro. Ya. Pero también está el judaísmo. Ah, ¿Sí? ya.
O sea, el cristianismo es una gran cosa que se divide en muchas, pero también está el judaísmo y está el musulmán, ¿cachai? Y el musulmán se divide en los chiitas y los sunitas, ¿viste? Ahí tienes como hay varias cosas, ¿no? Si Sí. de un momento de hiperfoco mío me metí en las religiones. Ya, entonces, ¿recuerdas algo que te Mira, decían la de verdad, María no. Magdalena? Es que igual de María Magdalena es como... yo conozco a María Magdalena solamente por el rezo. ¿El rezo está basado en María Magdalena? Claro. O sea, no es María Magdalena, es María Madre. Ah, ya mira, ¿viste? No, sí. No. De hecho, conocimiento Ya, mira. de María Magdalena, nulo. Hay 3 Marías que son nombradas en la Biblia. Que son las Perdón, Marías. debimos haber empezado por el contexto porque yo no sabía que ustedes sabían tan poco Sí, yo creo que sí, en ese del caso, sí. cristianismo Mira, yo creo que en muchos sí. de las personas que nos están escuchando están igual que nosotros. Perdón, es que yo estoy... Creo que alguien sí hizo la tarea en vez que nosotros. Sí, no, es que lo que pasa es que en el entorno donde me crié, a pesar de que no son católicos profesantes, sí son como muy de conciencia. Entonces, sí me hice la primera comunión y ahí, por ejemplo, a diferencia tuya, yo siento que leer la Biblia es súper fome, pero nosotros teníamos una Biblia de estudio. Ya. Entonces ahí como que se hacía más fácil. Y ahí están mencionadas Marías. Y hay 3 Marías. Ya. ¿Ya? María Madre, María Magdalena y María de Santiago. Que ahí ya no recuerdo si es madre de Santiago o pareja de Santiago. Pero era eso. Entonces, en ese contexto siempre ha sido María Magdalena una mujer como vista como alguien más o menos impura por lo mismo, porque se llamaba la prostitución. Pero esto, lo que te digo, haber encontrado esto como que bota todo eso. O sea, María Magdalena nunca fue prostituta. Al final era como, quizás, entre comillas, de la Biblia, la única mujer mencionada que ha tenido como demonios adentro. Y que fue como salvada por Jesús y fue una de las primeras, ya sea hombre o mujer, elegida por Jesús para acompañarlo en el camino. Interrumpiéndote un poquito, aquí me puse a ver. Y claro, hay 3 Marías. ¿Cuál es la que me dijiste tú? María Magdalena. María Magdalena, María la madre de Jesús y María que tiene que ver con Santiago. No recuerdo. Mira, entonces son 4. Porque está María Magdalena, que es la seguidora fiel. María de Cleofás, esposa de Cleofás. Y está María Salomé, que es la madre de Santiago. Y la Virgen María, que vendría siendo la sí. mamá de Jesús. Y que de hecho se llama Virgen porque netamente nunca tuvo coito. Claro, Y nació netamente porque bajó un arcángel, me parece. claro. Y tú sabías que la iglesia evangélica no considera a María santa. O sea, no es virgen. Porque después tuvo más hijos. Entonces, para la iglesia evangélica no es virgen. Entonces, no se le pone como tal. De hecho, es súper... La distinción es que... Sí, por eso te digo, hay demasiado. De hecho, dentro de eso, también, pero como para darle un contexto, ¿no? Un contexto ¿Ya? de la religión cristiana, que es de la que más vamos a hablar, porque es de la que más como que hay en Occidente. Está la iglesia evangélica, que se divide en varias como iglesias, la iglesia católica y la iglesia mormona. La iglesia mormona es muy parecida a la evangélica, la diferencia es que la iglesia mormona, al Smith, se llama el tipo que creó esa religión, le llegaron como escritos, como lo mismo que pasa con Mahoma, parecido, y a Mahoma es de la religión musulmana, ya es su profeta, como que van copiando lo mismo, pero en otro idioma. Ya, eso mismo hizo Smith y es como casi la religión evangélica, no más que gringa, ¿ya? Y tiene como más restricciones y tiene el libro de el mormón. Ya, entonces, derechamente, yo tenía entendido que los mormones no eran una religión, sino que una secta. Para ellos son una religión. Para ellos son una religión, entonces ya. Es que todas las religiones pueden ser sectas. Todas las religiones pueden ser sectas, claro. Ahí está siempre La duda, más que nada. es que están siempre en el límite. Ah, ya. Sí, Ya, entonces... porque estos locos como que te reclutan. Claro, pero también reclutan todos.
Es que, por ejemplo, ¿cuáles son los evangélicos? ¿Son los que venían a tu casa? No. No necesariamente. ¿Quién eran no. esos? No, pero por eso se dividen en varias iglesias los evangélicos y dentro de eso están los... ¿Cómo se llaman? Los testigos de Jehová. Son los testigos de Jehová. ¿Ya? Ellos son los que van a tu puerta y todas esas Ya. cosas. Bueno, ellos iban a tu puerta, pero los mormones básicamente hacían lo mismo. Ahí voy, ¿Cachai? ¿cachai? Ahí, por eso como que para mí los mormones en específico son la copia de los evangélicos Gringa, ¿no? gringa. Ya. Es como el anime. No, exacto, yo creo. ¿Cachai? Que el anime japonés es espectacular, pero el anime gringo es... Ya. Es Ya. distinto. Empecé todo mal, yo suponiendo que ustedes sabían de María Magdalena, así que voy a concluir. Queridos auditores, disculpen por la ignorancia. Sí, Mm. perdona, yo no sabía que aquí los personajes tenían nula conocimiento general, para mí, de María Magdalena. Ya, pero ustedes no sabían de nuevo. No, yo sí sabía de nuevo, pero Pero obviamente sabían no de- detalles. No sabían de Gilgamesh. O sea, yo lo había escuchado. No sabían cuántos años tenía Noé. Bueno, pero yo te digo, así, yo creo que eso sí que no lo había escuchado en ninguna parte del Evangelio de María Magdalena. Interesante, la embarró. ¿Sí? Y según los otros también deben ir por ahí. Po. Yo creo, como rebatiendo un poco como los otros que están más que verificados, es como de consenso se fueron puestos a la Biblia, porque siempre hubieron más, po. Entonces, yéndonos por un tema de lo que es una religión, el budismo es una religión. Sí. Mira, el budismo, hinduismo. Así que los dejo ahí con esto del Evangelio de María Magdalena, ya, que son de los apócrifos gnósticos, se llaman, Ujú. que son el conjunto de escrituras de los evangelios que fueron escritos, si no es directamente por el apóstol, sí por sus seguidores. En este caso, los de María Magdalena fueron escritos por sus seguidores y por las creencias que ellos tenían, que eran más esotéricas, que vienen como más del alma, como de la energía, y que van en el trabajo del alma para llegar a la redención. Bueno, sí. De hecho, muchas cosas dentro de la religión se consideran apócrifas. Que básicamente es, como decía la Jessie, puede haber escrito un seguidor, pero no derechamente el... No es como la oficial reconocida por... Es como si yo escribiese el libro de Stephen King. ¿Cachai? Y lo recopiara y lo revendiera. Y mira, oye, qué loco. Qué loco. Hoy día aprendí algo interesante. Para empezar, aprendieron quién era María Magdalena. Sí, algo- María Magdalena. Siempre se aprende algo nuevo. Siempre está como la Virgen María presente. Sí, pues. Claro, pero Virgen para que María, sepa, llena había de más de una María. gracia. Mira, contamos 4, pero pudieron haber pueden haber habido más. Lo que pasa es que María en la antigüedad era como Miriam. Era como muy Es que son nombres ocultado. latinos, po. O sea, perdón, No, en latín. Claro, era Latín, muy... distinto ¿Cómo se latín. llama? Sí, po. Pero era como muy común ese nombre. Sí, de hecho, me gustan los nombres en latín. Como que la mayoría termina con S. y le da un toque también aparte. Yo me hubiese llamado... ¿Cómo me hubiese llamado yo? No sé, Que búscalo. como que es tu nombre, pero que cambiaba como unas vocales como por la U. Sí, Claro. Como Eduardus, una cuestión así. Franciscus. Entonces, Realmente interesante tu relato. recomendaciones para... En este capítulo no tengo una recomendación porque derechamente hablamos un tema bíblico. Yo ¿Qué sí te tengo podría- una recomendación. qué te Ah, mira. podría- Ah, sí, yo sé que tú Yo tienes sé. una recomendación. Por favor. Porque he estado viendo como mucho esta serie y aparte por lo mismo porque mi conversación va por el tema de los apóstoles de Jesús. Hay una serie que se llama Los Elegidos, que está en Netflix. ¿Y la Y... habéis recomendado? ¿Sí? Creo que sí. No recuerdo. No, parece que la mencionamos, pero no la recomendamos. Ya, Esta pero no la sé. recomiendo Recomiéndala de nuevo. que la vean, que se llama Los Elegidos. Gracias por interrumpir. Ajá. Perdón. sí. Y también recomiendo mucho Moisés, la serie. Ya. Que también creo que está en Netflix. ¿Ya? O sea, yo la vi obligada porque a mi mamá le encantaba, pero siento que igual es una buena manera de acercarse a cierta enseñanza o más que nada como entender ciertas cosas sin, ¿cómo decirlo? Sin que sea tan tedioso. Yo encuentro que la historia
De la Biblia, para mí la Biblia es un libro. Un libro con Sí, enseñanzas, es un libro, fábulas. ¿Cachai? No es para mí una guía de la vida. O sea, respeto a la gente que lo ve así por la religión, pero para mí es muy interesante por el tema de la enseñanza y todo lo que se comparte ahí. Así que le invitaría a ver series que se tratan de eso. Una es Moisés, que tiene muchos capítulos, pero igual es entretenida, se pasa rápido. Y Los Elegidos, que igual también tienen hartos capítulos, pero también te va haciendo como reflexionar mientras lo vas viendo. Eso. Espectacular. Bueno, referente a lo que es la epopeya de Gilgamesh, no, por lo que estuve buscando, no existe, digamos, un relato como para que nosotros podamos leer, sino que dentro de lo que tú puedes buscar en internet te sale como un breve resumen de lo que fue y todo el tema y todo, pero no está el libro como tal. Por eso no les puedo recomendar que busquen leer este tipo de relatos. Claro, pero también recomendaría que vieran la película. Más que nada, así como para entretenerse y cachar un poco. Bueno, es que la película de Steve Carell, claro, pues el actor es un personaje que se relaciona con lo cómico. La película es como más cómica. Cómica se refiere a que te puede dar risa. Claro, pero también va mostrando cosas. Te va mostrando, digamos, cómo es el desenlace de todo esto. Y bueno, son dos películas. La otra película también toca un punto inflexivo como introspección de lo que es creerse superior a los demás. Claro. Y dejar cosas de lado. En la 1 sale Jim Carrey, por si acaso. Sí. No sé si están... No, sí. Y en la 2 sale Steve Carell, que es la construcción del arca. Así que... Sí, ya, recomiendo las películas. Esas películas como que igual la dan en la tele y mucha gente se va a acordar. Sí. Pero aquel que no la ha visto de ese Véala. tiempo, creo que está en Netflix. No estoy seguro, pero creo que está en Netflix. Sí. Y Noé no tiene... O sea, Noé. Mira, No tiene serie de monito, porque recuerdo cuando yo era chica había mucho de esa, así como donde sale José, Hay una película donde sale Moisés Russell. y cosas así. ¿No está Noé? Ah, Sí, la película de, no sé si se llama Noé como tal. Se llama Noé. Y sale el... ¿Cómo se llama este? Russell Crowe. Sí, el de Gladiador, obvio. Aquí sale Emma Watson también. Para que se hagan una noción de lo que fue esta película, aquí podemos entender qué es lo que es ser justo. Porque el actor como que no tiene una apariencia buena. No, para nada. El actor es como muy estricto, recto. El loco le pega a los cabros chicos cuando los tiene que pegar. Y es muy bueno. Mira, no me había acordado. Mira, gracias por abrirme la mente. Vean Noé, yo recuerdo que igual la vi y me pasó que me daba un poco de... ¿Cómo decirlo? Ay, me pasó lo mismo que en la película Guerra de la Galaxia, que es como un poco de espanto, por así decirlo, como creepy. Llega a ser un poquito, porque es como muy real, como si estuviéramos en ese, o hubiéramos estado presentes en ese momento, se sentía como muy real. Entonces, como que siento que eso a veces de repente choca. Sí, pues. Bueno, todo lo que es dentro del esoterismo, no, esto ya no es como un punto más esotérico, ya vendría siendo algo más conspiranoico, que los temas de la religión también se dividen en distintos debates de quién realmente es el bueno de la historia. Porque según comentarios, digamos, creencias y todo ese tipo de cosas, solo Dios ha intervenido con la humanidad. Y en la parte inversa, que vendría siendo el diablo, nunca intervino de manera presencial para acabar con la humanidad. Claro, siempre ha sido como una tentación. Una tentación que, como lo mismo te decía, que tiene que ver con el pecado, siempre tiene que ver con el humano que lo hace pecado. Exactamente. Mira, qué curioso. Entonces, ¿quién es el bueno de la historia? Pancho, ¿quién crees tú que es el bueno de la historia? ¿Dios o el diablo? Mira, yo creo que igual, en mi punto de vista, siempre, bueno, uno puede pensar como cualquiera, puede ser Dios. Pero siento que los dos igual tienen un punto a favor. Un punto a favor. Sí, en este caso. Yo igual creo que hay un Dios, pero también hay un diablo en este caso. Pero yo prefiero ser neutro por los dos lados, más que nada. Estamos alejando un poquito del tema. Pero una vez escuché que el diablo al hombre se le aparece como una mujer. Y a la mujer se le aparece como el hombre más bello.
escuché ese tema de lo que tú decías de las tentaciones. ¿Cachai? Que todo pecado, que en realidad el pecado es lo que vendría siendo la tentación que uno siente, que es influenciado por el supuesto diablo en este caso. Claro. Que el diablo vendría siendo Lucifer. O Luzbel. Sí. Y eso me recuerda un poco la serie que se llama Lucifer. Muy buena, Esa yo la recomiendo, Netflix. yo la vi súper buena. Esa es una serie buena, es entre cómica, pero también te enseña bastante Sí, de muy lo que buena. es un tema religioso. Claro. Pero aquí lo transforman en un Igual estamos un poco en una mucho más adaptación más distorsionada. amigable, claro. Más No, y está muy distorsionada igual la versión. Bueno, y aquí habíamos hablado de los temas del exorcismo, que claro, pues a base de la religión cristiana y católica se habla mucho del exorcismo, pero digámoslo que eso como que está muy apartado de los temas bíblicos. Ya estos son temas comentarios, registros y... De hecho, quiero rebatirte ese punto porque parte de lo que estuve averiguando es que María Magdalena podría ser como la primera exorcizada o intentado de ser exorcizada en ese momento por los... tienen un nombre los curas judíos, fariseos. Los fariseos eran las personas que hacían las leyes conforme a la Biblia. Estos son una secta. Y la Biblia, para ellos, eran las escrituras de Abraham. Entonces todo se regía por esas leyes y los que lo hacían cumplir eran los fariseos. Ya, entonces, supuestamente, un fariseo trató de exorcizar a María Magdalena. Ya. No se escribe como tal, pero se sobreentiende. Ya, entonces, claro, ella vendría a ser el único punto que se toca del exorcismo dentro de la Biblia. Dentro de la Biblia. O sea, del texto antiguo, no diría la Biblia. Ya, del Antiguo Testamento estamos hablando, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre el Nuevo y el Antiguo? ¿Es Yo como creo un remake que... o tiene...? No, sí, hay partes que sacaron y todo eso. Ya. Y hablo igual del texto antiguo porque por lo mismo, como que son partes que se juntaron, la Biblia. En cambio el texto como antiguo son como todos. Ya. Todos Está los todo- textos está que todo. hay de lo que se sabe de los apóstoles. Y esto, hay una película que se llama El libro de Eli, no sé si... No donde sé. sale Denzel Washington. No lo he visto. Ah, Denzel Washington igual es el que es Dios en las otras películas. ¿O no? Y no, Ah, no. pues es Freeman, Morgan Morgan Freeman. Freeman. Y ese libro de Eli creo que toca un punto de que este tipo vivió tanto que escribió un testamento y escribe un libro. Pero no recuerdo si ese libro era considerado la Biblia o una Biblia. Pero bueno, básicamente la Biblia son testamentos. Para mí la Biblia son cuentos, historias. No, pero por ejemplo, lo que es Lucas, lo que es Santiago, los proverbios, Ya, lo que es básicamente es que, son testamentos. es que para mí siento que los testamentos son como lo que se escribe para que quede para la prosperidad. Ya. ¿Ya? Entonces la Biblia no es a base de... No, de hecho no. de Es como más de testamento. testimonios que testamento para mí. Sí, Pero se llama llamado. ¿Tiene una diferencia la palabra testimonio y testamento? Yo creo que sí. A ver. Sí. Dice que la escritura central de la Biblia se basa en dos grandes partes llamadas testamentos, el Antiguo y el Nuevo. La palabra testamento proviene del concepto de pacto o alianza entre Dios y la humanidad. Ya eso es como un tema de lo que significa cada cosa. El Antiguo Testamento narra la historia de la creación, los orígenes del pueblo de Israel y la antigua alianza. ¿Tú has leído la Biblia? No cacho si eso es así. Y el Nuevo Testamento relata el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es como lo que te decía, pues los antiguos fariseos hablaban como de hasta Abraham. Ya, pero me da la razón, pues. ChatGPT me da la razón. Ay, La Biblia son testamentos, po. claro, pero es que en ese O contexto todo lo que está dentro es un testamento, pero lo que está dentro vendría siendo lo que tú dices. es que dentro de eso están los testamentos, pero no es un testamento así como después de mi muerte, bla, 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 sino como ese concepto de lo que queda escrito o relatado de lo que yo viví con Jesús. No me vaya a ganar, yo sea así. Ya, pero eso, denme un término que quiero ir a hacerme el... Oye, mira, alcanzamos la horita. Yo creo que este video va a durar una horita. 1 horita 8 llevamos. Pero entre que cortamos y editamos puede salir 1 horita próximo.
Muy buen capítulo. Oye, y gracias por la participación de Panchito, que posiblemente aparezca en los próximos capítulos. ¿Qué se ¿Aprendiste? siente? Sí, Bueno, claro. Aprendiste, ¿cierto? Sí, aprendí harto con harta información muy buena de Bueno, los dos. Después te mandamos la factura porque tienes No, sí te creo. De ti no se sorprendería. No, mentira. Pero, ¿cómo te sentiste? No, la verdad, bien. ¿Sí? Ahí ya con más ganas de seguir haciendo cosas con usted. Bueno, Bueno, próximamente vamos a tener más invitados, pero Sí. de a poquito vamos. Me voy a despedir porque hay que seguir haciendo cosas. No les vamos a decir qué hora es. Es muy tarde. Es muy tarde. Hace mucho frío. Exacto. Gente, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Sí. Nos vemos. Despídanse. Nos vemos. Que estén bien. Gracias. Saludos cordiales. Saludos. Saludos. Nos vemos. Bye bye.